mirar, por favor, este material. 38 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la legislatura 2019-2020. Pido al senador secretario verificar el quórum. Muy buenos días. Por su intermedio, Presidenta, saludar a todos los colegas, a todos las autoridades que nos acompañan, tanto internacionales como nacionales, y a los medios de comunicación. Presidenta, revisado en este momento el quórum de la Cámara de Senadores, no está en condiciones por no existir el quórum suficiente para instalar la presente sesión. Muchas gracias, senador secretario. Ante la imposibilidad de instalar la 198 sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se suspende la misma. Colegas parlamentarios, permítanme hacer una aclaración a la opinión pública. El carácter legal de la convocatoria efectuada, así como de los actos de la Cámara de Senadores, corresponde recurrir al artículo 41, inciso A del Reglamento General de la Cámara de Senadores, que establece que corresponde a mi persona, en calidad de segunda vicepresidenta, asumir la presidencia de este ente camaral ante la ausencia de la presidenta y del primer vicepresidente de la Cámara de Senadores. Hemos podido escuchar ahí esa aclaración a la opinión pública que realiza la señora Áñez y que es de orden absolutamente personal, señalando que le corresponde a su persona. Esto va a realizar también en el plenario, lo vamos a escuchar. Esto va a realizar también en el plenario. No podía convertirse en presidenta por un acto administrativo legislativo. Para poderse convertir en presidenta del Senado requería la votación del conjunto de los senadores. El reglamento de la Cámara, pero también la Constitución Política del Estado, de la Cámara de Senadores, y la Constitución Política del Estado solo permite que puedan entrar en la línea de sucesión aquellas personas que tienen el voto, la delegación del voto conferido de sus iguales. De sus iguales. Esto significa que pueden ser los presidentes únicamente de las cámaras, presidentes, presidentas de las cámaras, que son elegidos en el colectivo de quienes componen esa cámara. Esto la Constitución preserva para que no pueda cualquier parlamentario que no salga del consenso y del producto de una votación pueda hacerse en una circunstancia fortuita con la presidencia del Estado. ¿Por qué tenía que ser la señora Áñez, como decíamos? ¿Por qué tenía que ser necesariamente presidenta del Senado? Por un hecho que es importante que ustedes lo conozcan. El artículo 39 habla y dice: son atribuciones de la presidenta del Senado o del presidente el ejercer la presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional en ausencia o impedimento del presidente. Entonces requería ser presidenta del Senado para que en ausencia del presidente nato de la Asamblea, que es el presidente del Estado, presidente o vicepresidente del Estado plurinacional, ella pudiese convertirse en vicepresidente en funciones, comandando el plenario. Comandando el plenario. Esto es importante. Es absolutamente importante también que nosotros podamos revisar algunos elementos de los que usted ha visto en esta imagen. Por ejemplo, el artículo 41 dice que además este artículo 41
ha sido el mayor argumento que los sectores favorables al golpe han podido argumentar para decir, señores, le correspondía la presidencia del Senado. Y acá dice el artículo 41, son atribuciones de la segunda vicepresidencia, reemplazar a la presidente o presidenta, a la primera vicepresidenta o al primer vicepresidente cuando ambos se hallen ausentes por cualquier impedimento. Las otras funciones, que son 3 más, son absolutamente administrativas u operativas. Administrativas u operativas. Por ejemplo, promover acciones de modernización legislativa e institucional o apoyar a la primera vicepresidencia en tareas relacionadas a la Cámara con la sociedad civil. Son temas administrativos y operativos. Nada más. Pero también es muy importante que ese escenario, que esa testera, y vamos a volver a poner este video, Sesión ordinaria de la Cámara de Senadores de la Legislatura que esa testera, 2019, ahí donde ustedes pueden observar, se encuentra únicamente 2 personas. Y ese es un hecho importante. Ese es un hecho importante. Porque el reglamento señala de manera puntual lo siguiente: la instalación del pleno camaral deberá contar, artículo 76, deberá contar con la presencia de la presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente, con la asistencia de por lo menos 2 miembros de la directiva, uno de los cuales deberá ser secretario o secretaria. 2 miembros de la directiva más la presidenta o presidente, vicepresidenta o vicepresidente. Tienen que haber 3 personas en esa testera. Y sin embargo, ahí tenemos solamente a la señora Áñez y un miembro más de la directiva, el señor Zamora, que después fue su ministro. Adicionalmente señala que para la instalación tiene que haber una previa verificación del quórum por secretaría. Y ustedes han escuchado que la verificación del quórum ha sido a criterio del señor Zamora, que acompaña. Y dice también el artículo 76, de no existir quórum, se postergará el inicio de la sesión por 30 minutos, al cabo de los cuales se verificará nuevamente si existe quórum. Y en el artículo 77 nos dice que el control de asistencia se efectúa de forma nominal y que debe haber una lista de asistencia que debe ser firmada por el presidente o por la presidenta, y que esta debe ser remitida a la última autoridad, por esta última autoridad a la oficialía mayor con los fines administrativos consiguientes. No se tomó lista, no se comprobó el quórum de forma nominal, y el artículo 75 del reglamento nos señala y nos dice que para instalar válidamente una sesión del pleno camaral será necesaria la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. La presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Fíjense ustedes el conjunto de irregularidades para forzar interpretaciones como la que habla la señora Áñez de que le corresponde la presidencia, cuando no se podía, por abocarnos única y estrictamente a un elemento, no se podía instalar válidamente una sesión en el pleno camaral del Senado, porque no había quórum. Y las renuncias también, las renuncias de los miembros de la directiva y del Senado, por tradición legislativa, requieren conocerse ante el plenario y requieren recomposición de directiva. Y esto tampoco lo realizaron. Únicamente de acuerdo a lo que señala el reglamento,
la señora Áñez tenía funciones administrativas y operativas. Y es importante señalar, y lo dice el reglamento, ¿en qué momento sustituye? Cuando el presidente o la presidenta está ausente. Y si la presidenta está ausente, entonces lo que corresponde en esos casos es conocer el tiempo o las características de la ausencia. Y si hay una renuncia, conocer la renuncia. Esto está en la tradición legislativa. Pero requerían llevar adelante este plan para convertirse, como he señalado, en vicepresidenta del Estado en ejercicio de funciones. Y ahí es absolutamente importante la referencia de jurisprudencia que posteriormente el Tribunal Constitucional señala como si fuese un respaldo a la línea de sucesión presidencial. Estamos hablando de la Declaración 03 del año 2001. Y esta Declaración 03 del año 2001 está en referencia a lo sucedido para la línea de sucesión presidencial del señor Jorge Quiroga en el fallecimiento ya en la última etapa de vida del expresidente Banzer, pero está fundamentada sobre la Constitución política del año 67. Del año 67. Esto es inexplicable. Vamos a hacer una referencia puntual también a este hecho del comunicado del Tribunal Constitucional. Entonces, no existió quórum en el plenario, no se pudo leer el orden del día, no se realizó el control de asistencia, se debía suspender como que suspenden, pero consolidan el hecho administrativo legislativo, y con el hecho administrativo legislativo la señora Áñez se autoproclama, es la primera autoproclamación, se autoproclama presidenta del Senado. Presidenta del Senado. Y esto ya convierte a su gestión en un gobierno de hecho, en un gobierno de facto. No deja que la sucesión vaya hasta diputados, no deja que se aplique la secuencia constitucional. Una vez que se genera este hecho, entonces asume que ya es presidente del Senado y va al plenario en esa condición, convocando ya al conjunto de la Asamblea. Y acá es importante que podamos observar esto, son unos minutos, pero es absolutamente necesario para poder encontrar los elementos de el discurso de la señora Áñez, donde también en una interpretación forzada termina finalmente en una interpretación forzada y personal, termina autoproclamándose presidenta. Una interpretación del artículo 170, una interpretación muy personal respecto de la ausencia definitiva del presidente y vicepresidente del Estado, y una interpretación para no leer las cartas, no conocer las cartas de renuncia, todo un conjunto de hechos absolutamente irregulares para poder finalmente ella sola poder autoproclamarse presidenta del Estado. Entonces observemos lo que dijo en aquel momento, el 12 de noviembre, la señora Áñez. Sí, compañeros, en estos instantes los asambleístas de oposición han bajado hasta el hemiciclo de la Cámara de Diputados, donde
se prevé instalar la sesión de la Asamblea Legislativa. En este instante justamente la senadora Yanine Áñez, quien hace minutos atrás dio lectura al reglamento para que ella asuma como ya presidente del Senado, en este caso sería también ya la presidente de la Asamblea Legislativa. Debemos hacer notar que en esta sesión no se encuentran presentes asambleístas del movimiento al socialismo, solamente están asambleístas, diputados y senadores de la oposición. En instantes ya la presidente del Senado, en este caso, por sucesión, Yanine Áñez, ya está asumiendo las funciones como presidente de la Asamblea Legislativa. Y en instantes se va a dar inicio a esta sesión en el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar en instantes nada más ya el inicio de la sesión de Asamblea Legislativa. Están haciendo los últimos preparativos y sí, en el pleno de la Asamblea se encuentran los asambleístas de oposición. Vamos a aguardar algunos instantes hasta que también se instale esta sesión. Acaba de arribar la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados. Escuchemos lo que dice Yanine Áñez. A continuación, compañeros, va a hacer uso de la palabra. Parlamentarios, muy buenas tardes. El pueblo boliviano es testigo de que hemos hecho todos los esfuerzos necesarios para garantizar la presencia de los parlamentarios de las tres fuerzas políticas que componen esta Asamblea Legislativa Plurinacional. Sin embargo, los parlamentarios del MAS no se han hecho presentes para participar como corresponde de las sesiones que han sido debidamente convocadas de acuerdo al reglamento de la Cámara de Senadores, de la Cámara de Diputados. Adicionalmente, los parlamentarios del MAS han manifestado públicamente su decisión de no participar de esta magna asamblea. Y todos sabemos que el presidente y el vicepresidente han oficializado su renuncia el pasado 10 de noviembre del año en curso, misma que por disposición del artículo 161, numeral 3 del texto constitucional, debe ser considerada por la Asamblea Legislativa Plurinacional para su admisión o rechazo. Sin embargo de ello, el presidente, conjuntamente el vicepresidente, han abandonado el territorio del Estado Plurinacional de Bolivia, acogiéndose al asilo político otorgado por el Estado mexicano, lo que constituye un abandono material de sus funciones. Antes de que la Asamblea Legislativa Plurinacional se pronuncie sobre las renuncias planteadas, por tanto, se ha producido el impedimento material por voluntad del presidente y vicepresidente, quienes antes del pronunciamiento de la Asamblea abandonaron el territorio nacional, caso que obliga a activar la sucesión presidencial en aras de resguardar el fin supremo que es la vida, la integridad física y psicológica de las bolivianas y los bolivianos para garantizar el orden público, es decir, propiciar un clima de paz y seguridad social para garantizar la estabilidad del Estado que se ve en riesgo juntamente con el régimen democrático, motivo por el cual debe aplicarse la sucesión presidencial de inmediato. El artículo 170 de la Constitución prevé que son causales de cesación en el desempeño de la función del presidente la muerte,
la renuncia presentada ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, la ausencia o impedimento definitivo y otros. En el caso presente, se materializa la ausencia definitiva por el abandono del territorio nacional por parte del presidente y vicepresidente, operando el impedimento material respecto al ejercicio de la presidencia, lo que obliga a aplicar la sucesión presidencial prevista por el artículo 169 de la Constitución Política del Estado, por cuyo mandato, ante el impedimento definitivo del presidente y en ausencia del vicepresidente, debe suceder la presidenta del Senado. Por consiguiente, aquí se está frente a una sucesión presidencial originada en la vacancia de la presidencia del Estado, ante la ausencia definitiva del presidente y del vicepresidente, lo que significa que, conforme al texto y sentido de la Constitución, como presidenta de la Cámara de Senadores, asumo de inmediato la presidencia del Estado prevista en el orden constitucional y me comprometo a asumir todas las medidas necesarias para pacificar el país. Ahí ustedes han podido escuchar una interpretación absolutamente forzada, pero además personal, de la señora Áñez, que leyó un guión que seguramente le fue escrito y que seguramente lo habrán negociado. Eso ya no nos corresponde manifestarnos, pero que es suficiente para lograr su autoproclamación. Y acá lo primero es que la señora Áñez admite que no hay quórum. Para el funcionamiento de la Asamblea, ya del plenario de la Asamblea, diputados, senadores, se aplica el reglamento de la Cámara de Diputados. Y la Cámara de Diputados dice en su artículo 73: toda sesión del Pleno Camaral, de las comisiones, de comités y de brigadas se efectuará con la presencia de la mayoría absoluta de sus miembros. Este es el reglamento que aplicaba. Admite la señora que no hay quórum. Señala y dice que el país conoce de los esfuerzos que se han hecho para que haya presencia de los parlamentarios del movimiento al socialismo, que tenía los 2/3 de esa Cámara. Pero como no están allí presentes, a pesar de que señala claramente que para la instalación de la sesión del Pleno Camaral se debe contar con la presencia de la mayoría absoluta de los miembros, a pesar de ello, prosigue en su línea interpretativa de la Constitución. Ignora también el artículo 74, que dice: el control de asistencia a las sesiones plenarias se efectuará mediante sistema electrónico o nominal. Se instalan, ustedes han visto todo el video, se instalan y a partir de ese momento empieza el conjunto de interpretaciones forzadas por fuera de la Constitución Política del Estado, claramente por fuera de la Constitución Política del Estado, camino hacia la autoproclamación. Y acá también es importante señalar, hace una referencia que ante la renuncia del presidente y del vicepresidente se debe aplicar el artículo 161 numeral 3. Y ahí señala y dice que las cartas de renuncia deben ser consideradas para su aceptación o rechazo en la Asamblea. Y aquí hace una interpretación. Y menciona, como ustedes han escuchado,
que las dos autoridades han hecho abandono del territorio para acogerse a un asilo político en México. Y entonces hace referencia al artículo 170, y el artículo 170 de nuestra Constitución Política del Estado nos dice: la presidenta o el presidente cesará en su mandato por muerte, por renuncia presentada ante la Asamblea Plurinacional, por ausencia o impedimento definitivo, por sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal y por revocatoria del mandato. Y se agarran y toman como el eje central por ausencia o impedimento definitivo. Y el impedimento definitivo significa que ya no estaba en el territorio nacional. Este es el elemento central para cesar en su mandato, pero fundamentalmente para no leer las cartas. Porque para leer las cartas tiene que convocar a la asamblea, tiene que instalar una asamblea con el quórum necesario. Y esto no lo podía hacer. Esto ya no lo podía hacer. Porque si se instalaba la asamblea con el quórum necesario, no tenían control para poder rechazar las cartas. Entonces el artículo 170 es fundamental, y la interpretación que realiza, como han escuchado, la interpretación que realiza del impedimento material es absolutamente por fuera de la Constitución Política del Estado. Señala y dice que se produjo un impedimento material por voluntad del presidente y vicepresidente, que por lo tanto se tiene que activar la sucesión presidencial. Finalmente, el presidente puede salir del Estado sin autorización de la Asamblea Legislativa por un espacio de 10 días. Esto está en nuestra Constitución, por un espacio de 10 días. El presidente podía haber retornado en esos días también, pero forzadamente activa la sucesión presidencial. Y señala y nos dice el argumento para resguardar, entre otros argumentos, la vida, pero para resguardar la integridad psicológica de los bolivianos. Esto es inexplicable, absolutamente inexplicable. Entonces requería ser presidenta del Senado para ejercer como vicepresidenta en funciones, vicepresidente del Estado en ejercicio de funciones, poder comandar la asamblea del plenario y finalmente en esa línea autoproclamarse, el término es absolutamente correcto, autoproclamarse presidenta, todo personalizado. Entonces sintetizamos, argumenta erróneamente y por fuera de la Constitución, argumenta para no leer las cartas de renuncia, no conocerlas, y dice que no lo hace porque salieron del país. Y acá un paréntesis, salieron del país y usted lo ha escuchado, está en los videos de las redes, el señor Camacho diciendo que existía órdenes para detener a Evo Morales. Y usted también lo ha conocido, que el señor Jorge Quiroga estaba negociando la salida del señor Evo Morales del país en esas negociaciones previas al 12 de noviembre, en esas negociaciones donde estaban representantes que no tenían ningún parlamentario, ningún mandato del pueblo
no eran depositarios de la soberanía del pueblo para poder tomar este conjunto de decisiones, junto a ellos otras instituciones también, gente de esta institución de jubileo decidiendo quién iba a ser el presidente o presidenta de los bolivianos, sin ningún mandato. El señor Jorge Quiroga dando las autorizaciones con autoridad, nadie sabe de dónde, autorizaciones en las fuerzas, en la Fuerza Aérea para el despegue, para el aterrizaje de aviones que puedan sacar al señor Evo Morales. Sacar al señor Evo Morales y al señor García Linera rápidamente del país para que al día siguiente se haga una interpretación del artículo 170 del impedimento definitivo, y en función de ese impedimento definitivo, porque han abandonado el país con las fuerzas militares y con estos dirigentes pidiendo orden de captura, con las fuerzas militares presionando, intentando, y ese es otro relato, para que el avión no despegue, con amenazas de tomar preso. Entonces los hechos de fuerza de las Fuerzas Armadas del país, de las fuerzas policiales del país, cercando a los mandatarios, obligando a los mandatarios por la presión, el riesgo y el peligro de que salgan del país, para que al día siguiente digan voluntariamente dejaron el país. Y a esto le quieren llamar un gobierno constitucional. A esto le quieren llamar una sucesión constitucional. El segundo argumento en la barbaridad de discurso de la señora Áñez es que no hay quórum, pero prosigue adelante porque el país conoce que tuvieron intenciones de que sí pudieran conformar el quórum necesario. Esto significa entonces que lo que señala el reglamento poco y nada vale. Poco y nada vale en el camino a la autoproclamación. Y argumenta también que el artículo 169 es suficiente sin ley ni resolución del plenario porque no tenían mayoría. Y esto después, este hecho de que no necesitaban ley, lo respalda el Tribunal Constitucional, desordenando y enrareciendo y confundiendo profundamente el debate con un comunicado al que nos vamos a referir rápidamente ya por la hora. Esto que ocurrió aquel 12 de noviembre, estas interpretaciones en cuestión de horas, porque ustedes si miran, permítanme esto más, ustedes si miran, acá la hora, son las 18:45, y lo que ocurrió en la Cámara de Senadores fueron unos minutos antes. Tomaron la decisión de apropiarse de la presidencia, de inventarnos una interpretación de la Constitución Política del Estado, de su artículo 169, del artículo 170, una interpretación de lo que significa el impedimento definitivo, una interpretación extraña, no constitucional, de lo que significa la autorización para no conocer las cartas de renuncia. En el año 2003, el entonces Congreso Nacional leyó y conoció las cartas de renuncia del señor Sánchez de Lozada, y el Congreso, mediante ley, instituyó como presidente del Estado al señor Carlos Mesa, y posteriormente, el año 2005, si mal no recuerdo, la renuncia, o 2004, perdón, la renuncia del señor Carlos Mesa, también la conoció la Asamblea Legislativa, y se mantuvo todo el proceso
de lectura de cartas, de aceptación de la renuncia, de nombramiento del señor Rodríguez Belcé como presidente. Pero acá la señora Áñez toma un camino inédito en la historia del país para arrogarse un mandato que no le correspondía y se autoproclama. Entonces, todo esto solamente es posible si hay alguien que te respalda. Y ese alguien que te respalda está en el uso de la fuerza. Las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional. Esa Policía Nacional que llega resguardando el auto que traía la señora Áñez el día 11, cuando ya había dicho, está en los medios, al general Calimán, había invocado al general Calimán que le estaba ordenando que saque las Fuerzas Armadas en su condición de senadora, y recién se instala ella al día siguiente, el 12 de noviembre, para